Saludo. Este día veremos redacción aplicada, el texto prescriptivo. Vamos a ver al inicio en qué consiste un texto prescriptivo. Y es un texto que tiene como propósito instruir, regular o establecer normas que deben seguirse para realizar una tarea o que regulan la forma de actuar en determinadas situaciones, es decir, indican cómo deben ser las cosas o cómo deben hacerse. En estos textos es necesario usar un lenguaje claro y específico, con las pautas que el lector tiene que seguir para completar algo o el comportamiento que debe de tener en una situación en concreto. Veamos esas características de los textos prescriptivos. Las principales características de estos textos son las siguientes. Presentan instrucciones claras y precisas, las que deben seguirse para hacer una tarea. Las instrucciones siguen un orden lógico y cronológico. Emplean el lenguaje imperativo. El propósito es lograr un resultado específico. Pueden incluir recursos gráficos que le complementen, así como ocurre con los textos instructivos. Los pasos o fases suelen estar enumerados y el texto no es ambiguo. Continuemos con esas estructuras y partes en los textos prescriptivos. Estos textos tienen una estructura específica que la diferencian de los monográficos y de otros. Primero es la meta. ¿Por qué? Porque expresa el objetivo de la norma o instrucciones. Por lo general es el título del texto. Luego viene el programa, que es ese conjunto de pasos o normas que el receptor debe seguir con el propósito de alcanzar la meta. Veamos estos tipos de textos prescriptivos. Cuando hablamos de textos prescriptivos, lo habitual es dividirlos en dos tipos. Uno normativo, son normas y reglas que regulan el comportamiento en cierto ambiente o situación. Aquí entran las leyes y reglamentos dictadas por los gobiernos. Las instruccionales es el conjunto de pasos o instrucciones para llevar a cabo una tarea. Es el caso de los recetarios y manuales. Veamos la importancia del texto prescriptivo. Ahora, este texto prescriptivo desempeña un papel bien fundamental en la comunicación escrita, ya que su objetivo principal es dar instrucciones claras y precisas sobre cómo realizar ciertas tareas o acciones. Este tipo de texto se utiliza en diversos contextos, como manuales de instrucciones, recetas de cocina, tutoriales y guías paso a paso, entre otros. Una de las principales razones por las que el texto prescriptivo es importante es porque ayuda a evitar confusiones y malentendidos. Al ofrecer instrucciones detalladas y específicas, se facilita la comprensión y la ejecución de la tarea o acción en cuestión. Además, el texto prescriptivo también puede ser de gran utilidad para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de ciertos procesos. El uso adecuado del texto prescriptivo implica utilizar un lenguaje claro y conciso, evitando ambigüedades o palabras innecesarias. También es importante estructurar el texto de manera lógica, utilizando párrafos cortos, enumeraciones y viñetas para facilitar la lectura y la comprensión. Al resaltar las instrucciones clave mediante el formato Strong, se puede enfatizar la importancia de ciertas acciones o pasos. En resumen, los ejemplos de texto prescriptivo se encuentran en una variedad de contextos, como manuales de instrucciones, recetas de cocina y guías de viaje. Estos ejemplos ofrecen instrucciones claras y detalladas para que los lectores puedan realizar acciones específicas de manera efectiva, ya sea que estemos ensamblando muebles, preparando una comida o explorando un destino. El texto prescriptivo nos ayuda a obtener resultados exitosos y disfrutar de experiencias satisfactorias. Ahora, ¿cómo redactar un texto prescriptivo? La redacción de estos textos
prescriptivos efectivos es fundamental para transmitir claramente una serie de instrucciones, consejos o recomendaciones a los lectores. Estos textos deben de ser concisos y directos, brindando información clara y precisa sobre cómo llevar a cabo determinadas tareas o actividades. En este artículo aprenderemos esos aspectos clave para redactar un texto prescriptivo efectivo. Debemos de seleccionar un objetivo claro. Antes de comenzar a redactar un texto prescriptivo, es importante tener claro cuál es el objetivo que se desea lograr. Definir de manera precisa y específica el propósito del texto ayudará a mantener el enfoque y la claridad en la redacción. Por ejemplo, si el objetivo es enseñar a los lectores cómo hacer una receta de cocina, es fundamental brindar instrucciones paso a paso y enumerar los ingredientes necesarios. Se debe de usar un lenguaje sencillo y directo. En la redacción de textos prescriptivos es esencial utilizar un lenguaje claro, sencillo y directo. Evitar jergas o tecnicismos innecesarios que puedan dificultar la comprensión del lector. Es recomendable utilizar frases cortas y simples, empleando verbos en imperativo para indicar claramente las acciones que deben llevarse a cabo. Por ejemplo, en lugar de decir puede utilizar, se debe de utilizar utilice. Otro aspecto importante en la elaboración o redacción de textos prescriptivos es organizar la información de manera estructurada. Una estructura clara y organizada facilita la comprensión de un texto prescriptivo. Para ello se pueden utilizar listas en HTML para enumerar los pasos o recomendaciones. Esto permite presentar la información de manera ordenada y fácilmente escaneable para el lector. Además, se puede utilizar el formato para resaltar frases importantes y llamar la atención del lector sobre conceptos clave. En resumen, redactar un texto prescriptivo efectivo requiere seleccionar un objetivo claro, utilizar un lenguaje sencillo y directo y organizar la información de manera estructurada. Estos aspectos clave van a contribuir a transmitir de forma clara y concisa las instrucciones, consejos o recomendaciones a los lectores. Veamos un ejemplo de textos prescriptivos. Sería como las normas de convivencia en un edificio. No dejar basura en los pasillos, moderar el volumen de los equipos de sonido, no hablar alto en los espacios comunes del edificio, mantener la cordialidad al encontrarnos con otros vecinos, mantener a las mascotas dentro de lo que son los apartamentos, etc. Aquí tenemos otro ejemplo, pero de cómo hacer galletas de mantequilla. Y si usted ve, está bien detallado y con palabras sencillas. Dice, en un bol comenzamos mezclando la mantequilla con el azúcar. Recordad que la mantequilla debe de estar a temperatura ambiente para poder trabajar bien con ella. Mezclamos muy bien. Una vez mezclado, agregamos la cucharadita de esencia de vainilla y así va. Usando esas palabras claves, por ejemplo, continuamos con y luego ahora es momento de darle forma y por último las ponemos en una bandeja. Si usted ve, es un texto muy organizado en donde se han utilizado palabras fácil de comprender. Muchas gracias.